semanas que me pides a mí, para que con palabras muy sencillas podamos hablar el día de hoy lo que es su justicia versus la justicia del mundo. Te ruego, Señor, por favor, que se haga tu voluntad y que pongas tus palabras en nuestra boca, como dice a Pablo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿No has orado? Sí. Hermano, ya. Disculpa, estábamos en oración. ¿Se escucha? Ya. Yo te escucho bajito. Oye, ¿por qué estoy sudando así tanto? Bien bajito. Esto Bajito, bajito, bajito. Ahora sí mejor. sí Sí. está prendido. De nuevo no se escucha, ¿no? Sí. Te escucha. ¿A quién habló? Santiago. Y a ti te escuchamos, sí. No, Isabel. El programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta No negociable. Muy buenas tardes, amigos de todo el Perú, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a una edición más de su programa No Negociable en el marco de una fecha especial como es la Semana Santa. Darles en primer lugar la más cordial bienvenida y gracias por sintonizarnos a través de Betel Radio 100.1 FM, 660 AM. Y antes de comenzar, por supuesto, voy a dar el pase a mis compañeras y co-conductoras del programa, Paola Martínez y Carmen Briceño. Gracias Isabelita, gracias Paola por estar aquí conmigo, por acompañarnos y gracias a todos ustedes por escucharnos y espero que lo que digamos hoy día sea relevante para ustedes. Así es, este es tu programa No Negociable, el programa donde lo que no se oculta es el conocimiento y lo que no se negocia es la verdad. Estamos transmitiendo en la señal 100.1 FM porque Betel te acompaña. Carmen. Así es, el día de hoy tenemos un programa especial que tiene que ver justo con Semana Santa y con todo lo que venimos viendo en estos días en nuestro país, ¿no? Mucha injusticia. Vemos que mucha gente es extorsionada, gente es asesinada y no sabemos por qué no salen a defendernos los gobernantes que hemos elegido, por qué no funciona, Señor, por qué tanta gente quiere matar, qué es lo que pasa, ¿no? Queremos que esta semana sirva de reflexión para ver la diferencia entre la justicia de este mundo y la justicia de Dios. Isabelita. Así es, ese es el tema de hoy, la justicia de Dios y la justicia del mundo, amigos, en el marco de esta Semana Santa en donde estamos recordando la pasión, la muerte, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el tema central de nuestra vida cristiana para aquellos que son cristianos, que han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, pero también para todo el mundo, porque Juan 3:16 dijo que de tal manera Dios amó al mundo, que entregó a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Él dice, el que viene a mí, no lo echo fuera. La salvación está ofrecida a través de la cruz del Calvario, y si tú todavía no lo has hecho, puedes venir a los pies de Jesús. Y de eso se trata el programa del día de hoy, la justicia de Dios y la justicia del mundo. Así es. Y bueno, a manera de introducción, recordamos que en esta semana celebramos la Semana Santa y que, bueno, muchas personas van a hacer muchas cosas, ¿no? Van a ir a visitar iglesias, algunos van a irse de paseo por este tiempo largo, otros tomarán un descanso, otros seguirán trabajando, no tendrán descanso, pero lo importante es que reflexionemos sobre qué significa esta Semana Santa, sobre todo en medio de tantos caos en nuestro país, ¿no? No sé si muchas personas van a reflexionar qué celebramos en este momento, lo que dijo Isabelita, ¿no? La pasión de Cristo, cuando Cristo murió. Y la pregunta es por qué tuvo que morir, ¿no? Para eso, como este es un programa jurídico y político, queremos hacer un análisis primero de la justicia del mundo. ¿Cómo funciona la justicia del mundo y cómo funciona en contraposición la justicia de Dios? ¿O son una misma justicia? Veamos qué dice Paulita. Sí, así es.
Digamos que la mayoría de filósofos establecen que el concepto de justicia se originó en la antigua Grecia, y por ejemplo tenemos que Aristóteles, digamos allá en los 384 antes de Cristo, señalaba que la justicia pues era principalmente buscar el bien común, ¿no? Dar a cada uno lo que le corresponde en proporción a su contribución a la sociedad. Para de esta forma se restauraba la igualdad perdida, ¿no? Pero ya más adelante, en los siglos XVII, en los siglos XIX, por ejemplo, autores como Rousseau y Kant han redefinido este concepto, ¿no? Y lo llevaron al término de justicia social, y lo llevaron a un tema contractual, un tema de un contrato, o sea, relativizaron el tema de la justicia, ¿no? Que era necesario, digamos, vivir en sociedad y pacíficamente los seres humanos, y se le otorgaba parte de su libertad, que era innata, ¿no? Entonces, digamos, la justicia vista de esta forma es una justicia totalmente alejada a la visión que tiene la justicia de Dios, que el día de hoy lo vamos a desarrollar, ¿no? Ceder el tema de la justicia al hombre justamente puede traer estos nuevos conceptos, ¿no? La relativización realmente de lo que es la justicia. Tenemos, por ejemplo, que en la actualidad fundaciones feministas como de Rosa de Luxemburgo, de Argentina, dice: todes coinciden en que lo que hay, en lo que hoy se llama justicia, está siendo un factor de legitimación y naturalización de crímenes contra la vida. De igual forma, por ejemplo, acá en el contexto peruano, la magistrada del Tribunal Constitucional Luz Pacheco Serga dice: justicia no es dar a todos lo mismo, sino es dar a cada uno lo suyo, o sea, lo que merece. Así es. Y a diferencia de lo que dicen muchos filósofos, el término justicia no se acuñó en griega, ¿no? En el tiempo de Grecia, después de Cristo. La justicia viene desde antes de la creación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo, y Dios es el que determinó el concepto de justicia, ¿no? En la vida, o en esta semana, o en este país que es principalmente cristiano, católico, todo el mundo enfatiza el amor y la misericordia de Dios, y es maravilloso, como dijo Isabelita, porque tanto amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito por nosotros. Sin embargo, nadie se fija en la justicia de Dios, porque si Dios es amor, ¿por qué tuvo que Jesucristo morir por nosotros? Porque Dios también es justo, y porque había una paga que hacer, había una condena. El primer juicio que se ve incluso es en la Biblia, en Génesis capítulo 3, 14, 19, ya que Dios juzga a Adán y Eva por haber pecado y haber faltado a la orden que él había dado de no comer del fruto prohibido. Hace el juicio y los declara culpables. ¿Y qué hace? Aplica la sanción. No es que no, el Señor es bueno, es misericordioso, no importa cuántas veces peco, si soy, a nadie se va a llevar al infierno, no. Él aplicó lo que había dicho en su palabra, la sanción. Entonces, condenó a Adán y Eva, pero le dijo también al diablo que iba a ser condenado. También el Señor aplicó una sanción futura para el diablo. ¿Qué le dijo expresamente? Que entre ti y la mujer habrá enemistad, entre tu simiente y la suya, y la simiente de la mujer aplastaría la cabeza del diablo. ¿Quién era esa simiente de la mujer? Jesucristo, que nació solo de la mujer, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Y esa simiente de la mujer que desde Génesis estuvo mencionado es Jesucristo. O sea, desde el inicio de los tiempos ya Dios había previsto que Jesucristo, el Hijo de Dios, viniera como un hijo en el vientre de una mujer, para que pueda aplastar la cabeza del diablo. Pero si ya vino Jesucristo, ¿era necesario que muera? ¿Era necesario que pase por una cruz? Y lamentablemente sí era necesario, porque la paga de la muerte es el infierno, o sea, la paga, del pecado es el infierno. En Romanos 5:2 dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y además dice que como somos pecadores, todos merecemos ir a la muerte eterna, o sea, al infierno. Solo Jesucristo, Hijo de Dios,
santo durante sus 33 años que fue hombre en esta tierra, que fue 100% hombre y 100% Dios, solo Él podía derramar su sangre para que todo el mundo que viniera a Él en fe y en arrepentimiento pudiera salvarse del camino al infierno. Esa era la única manera. Entonces, Dios es un juez justo. Por eso es que tenía que cumplir la condena en alguien. Y no la hizo en nosotros, en los que hemos recibido a Cristo, sino que Cristo cargó nuestra culpa, nuestra condena de muerte, la cargó Cristo. Pero Dios sí aplicó la condena. Dios no deja de aplicar el castigo. Dios no deja de aplicar la condena. En este caso se le aplicó a Cristo por nosotros. Y los que creemos en Él tendremos vida eterna porque Él nos justificó. Qué maravilloso lo que acabas de mencionar, Carmen, porque es realmente el resumen de la gracia, del amor de Dios, el que Jesucristo haya sido por nosotros el que pagó el precio por nuestros pecados y que gracias a Él podamos vivir en esa gracia, pero no con esa licencia para pecar, sino al contrario, vivir cada día con acción de gracias como es la voluntad del Padre. Y quería recordarles el capítulo o los versos que están en 1 Corintios 15, 3, 8, donde dice Pablo, que es quien escribe a los Corintios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Hay que ponerse en contexto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Realmente, si algo debo rescatar de esta palabra bendita, también es la humildad con que Pablo mismo se califica, pese a haber sido el escritor de gran parte de los libros del Nuevo Testamento. Él se dice de sí mismo: como a un abortivo, Dios me apareció a mí. Es porque tú no debes estar esperando que estés santo, que estés sin mancha, que estés sin pecado para venir a Cristo, porque Él es el que puede transformar nuestras vidas y nuestros corazones, porque Él no vino por los sanos, no vino por los justos, Él vino por los pecadores. Entonces, si Él pagó el precio por nuestros pecados, lo que tenemos que hacer es vivir con acción de gracias hacia Él y recordarlo en esta Semana Santa, que como dijimos al inicio, quizá muchos aprovechan en salir a pasear, no comen carne, tienen otras costumbres, tradiciones, pero en el fondo lo que queremos hacer es unirnos a esta gran celebración, y recordar de la muerte de nuestro Señor Jesús, su crucifixión, su muerte, pero también recordar que Él resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Gloria a Dios por eso, ¿no? Y solo para precisar lo que dice Isabelita, gracias Isabelita por el comentario de 1 Corintios 15, 3, 8, todo el mundo cree en Jesús, o sea, Jesús para el mundo entero es un maestro que existió y es lo máximo, como el Dalai Lama o como Gandhi. En verdad no existe duda sobre la existencia de Jesús, porque muchos historiadores del tiempo, que no eran creyentes, que no eran cristianos, Josefo, Tácito y otros, incluso griegos, han hablado que existió Jesús, vieron todo lo que hacía. Pero no todos creen en que resucitó de los muertos. No todos creen que realmente venció la muerte, resucitó de los muertos, y no todos creen en que Él es Dios. Este mundo reconoce a Cristo como un buen maestro, pero no necesariamente como Dios. Entonces es importante, de lo que estamos hablando, que reconozcamos que Cristo no solo murió en una cruz, que es lo que se celebra esta semana, sino que también resucitó, como dice Isabelita. ¿Por qué resucitó? Y solo Él podía hacerlo, porque Él era Dios, porque Él era Dios, el Hijo de Dios. Entonces, continuando con lo que estamos viendo, nosotros queremos mencionarles que si Cristo resucitó, venció la muerte, y como prometió el Padre en Génesis 1, en Génesis 2, aplastó la cabeza del diablo y con ello venció la muerte. ¿Pero qué muerte? O sea, ¿qué es lo que ha vencido? La esclavitud que tenía el diablo al mundo. El mundo es esclavo del pecado.
Todos estamos esclavos de nuestras necesidades, de nuestras pasiones, de nuestros sentimientos, de nuestras atracciones. Lo vemos en el mundo, lo vemos en la marcha, hablamos acá de ideología de género. Todos están queriendo que en función a sus pasiones, sus necesidades y atracciones se regulen cosas, se cambien derechos, se otorguen derechos y se te quiten otros derechos. Todos quieren que ahora se regule en función a eso, porque en verdad todos estamos controlados por esas pasiones, porque el diablo es el príncipe de este mundo, dice la palabra. Sin embargo, cuando viene Cristo, ¿de qué nos libera? Si nos pone una serie de reglas que tenemos que cumplir y portarnos bien, parece que más bien nos ahogara de reglas. No, nos libera de esa atadura, de estar sujetos y esclavos a esas pasiones, a esas necesidades y esas emociones que son tóxicas y dañinas para nosotros mismos. ¿Ustedes creen que muchas personas que se convierten no sé, se transexúan desde los 5 o 6 años a los 12, 15, 16 no se han arrepentido y no pueden dar vuelta atrás? ¿Ustedes creen que muchas personas, incluso que se transexúan a los 30, 40 años, no se han arrepentido y no quieren dar vuelta atrás? Y ya no pueden retroceder y caen en depresión. Esas personas están sufriendo porque pensaron que iban a encontrar la felicidad en ese camino. Pero ese no es el camino de la felicidad. Entonces, nosotros queremos recordar esta semana que en verdad, como dice Isabelita, Cristo resucitó por nosotros y Cristo murió por nosotros antes de esto, ¿no? Paulita, ¿qué opinas? Sí, así es. Yo creo que este tema es importante, el tema de la justicia de Dios, porque nos hemos olvidado de que este también es un atributo y lamentablemente estamos viendo en muchas iglesias que no se está enseñando como debe ser. Dios es un Dios justo. Lo que se está enseñando en las iglesias es solo del amor y la misericordia de Dios. Nada más. ¿Y qué hay? Y canciones y emociones. Así es. ¿Y qué hay realmente de este tan importante atributo que es hablar de la justicia de Dios? Que esta justicia, que por cierto, ha sido delegada al hombre, específicamente al tema de las autoridades civiles, por ejemplo. Digamos, ese atributo de Dios, que a la vez también es una cualidad, que también es un sustantivo, ¿no? Que a la vez también es parte de la administración de justicia. Por ejemplo, tenemos el Poder Judicial. El Poder Judicial, magistrados, ¿no? Que juran delante de una cruz y de una Biblia, ponen su mano a decir que va a ser. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué juran delante de una Biblia? Porque existe obviamente esa tradición, ¿no? De encomendar la carrera, de encomendar la justicia que viene de Dios y impartir justicia humana. Entonces, si por lo menos algunos de los magistrados pueden recordar de dónde viene esta justicia, pudieran resolver los procesos no de acuerdo a pasiones ideológicas o políticas, sino resolver de acuerdo a ley, ¿no? Y es importante nosotros como cristianos en general, independientemente de la denominación, poder conocer un poco de la historia, ¿no? De las diferentes confesiones de fe que hay. Por ejemplo, yo voy a mencionar una, la Confesión de Fe Bautista de 1689, por ejemplo, que es un documento de referencia de los, digamos, de los principios, de los valores respecto de, digamos, de una iglesia evangélica. Dice, ¿no? Dice, es lícito que los cristianos acepten y ejerzan el cargo de autoridad civil cuando sean llamados a ello, en cuya administración deben preservar especialmente la justicia y la paz, conforme a las leyes que sean sanas de cada reino y estado. Entonces, con este fin, ahora bajo el Nuevo Testamento pueden hacer, bueno, ese es otro tema, pero me quería, digamos, centrar en el tema de que deben preservar especialmente la justicia y la paz. O sea, todos estamos llamados cristianos y no cristianos, si es que creen realmente que la justicia proviene de Dios, estamos llamados a hacer justicia. Entonces, no es un tema solamente, digamos, moral, no es un tema solamente que, digamos, yo voy a hacer cumplir lo que dice la norma, sino que realmente esta justicia es delegada
y viene de Dios. Y lo dice, ¿no? En Romanos 13:1-7 dice que toda autoridad de este mundo, toda autoridad, el rey, el presidente Trump, el presidente de todos los países, incluso el presidente del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, de todas las autoridades que están queriendo gobernar ahora el país directamente o subliminalmente, todas han sido puestas por Dios. Y Dios es que controla sus vidas, finalmente, ¿no? Entonces, todas tienen que someterse a esta justicia que Dios ha establecido para este mundo, ¿no? Si bien no se someten a Dios, sí a esta justicia, ¿no? Así es, qué importante es el poder orar también, como lo indica la Biblia, por nuestras autoridades, y el orar: venga a nosotros tu reino, porque de hecho los gobiernos de la tierra van a pasar, pero el único gobierno eterno es el de nuestro Señor. Y también quería recordar acerca de por qué, para cumplir con esta justicia de Dios, tenía que haber un Salvador, tenía que haber una persona que nos reconcilie con el Padre. Y lo podemos ver en Marcos 8, 31, 32, donde dice: y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente Cristo. Imagínense que Jesucristo mismo dio su propia vida por nosotros para salvarnos de esa condena que había, y canceló ese decreto que había contra nosotros, ciertamente, porque todos, como ya lo dijo Carmen, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos, ¿por qué? Por el pecado que originalmente cometieron nuestros padres, digamos, en la naturaleza, Adán y Eva, los que fueron creados por Dios primero. Entonces envió a este conciliador, a nuestro Señor Jesucristo, para reconciliar al mundo con Él. Y qué importante es poder saber que la justicia del hombre, en la administración de justicia, en el poder judicial, no es como la justicia de Dios. Dios es un juez justo, y realmente si uno no viene a sus pies, pues esa condena o la paga de nuestros pecados, como ya lo dijo Carmen, lo pagaremos nosotros. Así los es. que no nos acerquemos a nuestro Señor Jesucristo, Así es. reconociendo nuestro pecado, confesándolo y reconociendo que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Así es, y como dice Isabel, nuestros padres pecaron, Adán y Eva, pero además nosotros también pecamos, ¿no? En Romanos 3, 21, 24 dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención es el acto de rescatar a alguien y salvar de la esclavitud, que yo mencioné hace un rato, la esclavitud de nuestro propio pecado. Nosotros estamos esclavos al pecado, no podemos dejar de pecar. Y para los que dicen yo no soy pecador, porque lo he escuchado muchas veces en personas que se portan bien, que se consideran buenas y que dicen yo nunca le he hecho daño a nadie, tienen que saber que con una mentira ya pequé, con un mal pensamiento, con codicia, con envidia, con un hombre mirando lujuriosamente a una mujer en la calle, ya pecó, sin necesidad de realizar un acto concreto. Entonces, todos pecamos, Adán y Eva, nosotros también. Por eso es que todos estamos destinados a la muerte eterna. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Cristo en 2 Corintios 5, 19, 21? Dice: al que no conoció pecado, a Cristo, que nunca pecó ni de pensamiento, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en Él, ¿no? Y lo más, yo sí quiero mencionar este versículo y leerlo expresamente, porque es el versículo que a mí más me conmueve, porque los judíos fueron los llamados primero a reconocer al Mesías, y muchos de ellos no lo hicieron, y en Isaías, que fue escrito muchos años antes de que Cristo viniera, estaba expresamente dicho lo que iba a pasar con Jesucristo. En Isaías 53, 3, 12, libro que también manejan los judíos, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Cristo tuvo que sufrir todo el padecimiento, toda la pasión que pasa toda esta semana y que nosotros celebramos a veces yéndonos de viaje. Cristo la tuvo que sufrir en vez de nosotros. A él lo escupieron, a él lo flagelaron, lo castigaron y a él finalmente lo crucificaron, que en ese tiempo era el peor castigo y más humillante que hubiera visto. No se consideraban personas a las que se crucificaban, eran esclavos, eran cosas. Ningún romano delincuente era crucificado. Lo peor que podía haber en la crucifixión era lo más humillante. Y Dios vino al mundo para que lo maten de esa manera, ¿no? Así es, siendo Jesús justo, porque Él fue justo, el único justo, ¿no? Jesús. ¿Vivió una injusticia? Sí. Todo el proceso, sabemos que, inclusive hemos tratado acá en el programa, en tu programa No Negociable, tocamos el tema del caso de Jesús, ¿no? Cómo se llevó su proceso, digamos, judicial y todo, cada una de las etapas, cada una de las cosas que sucedieron a Jesús fueron producto de una injusticia. Entonces, Él siendo justo, vivió injusticia, pero por causa de nosotros, para darnos salvación, por amor y por obediencia a su Padre. Porque Él tuvo la oportunidad de decir que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la del Padre. Entonces, con este ejemplo, ¿no? Y como también nosotros como cristianos estamos llamados a ser como Cristo, en la medida de lo que podamos, porque somos seres imperfectos, somos seres humanos pecadores, tenemos que hacer justicia, ¿no? Estamos llamados a hacer justicia, nosotros también, ¿no? Imitando a Jesús, quien fue justo hasta el final. Claro, entonces todos diríamos, si Cristo ya murió, entonces todos nos vamos al cielo, no importa, hasta el que esté preso por pedrasta, hasta que él preso por matar muchas personas, se va al cielo, ¿no? Porque Cristo ya murió, pero Cristo murió solamente por aquellos que según Lucas 5:32, dice, no he venido a llamar a justos sino a pecadores, aquellos que reconozcan que son pecadores y se arrepientan. Y dice en 1 Juan 1:9-10, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le estamos haciendo a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, si alguien dice, yo soy buena y yo me voy a ir al cielo porque te hago buenas obras, soy fiel a mi esposo, soy buena madre, hago bien mi trabajo, entonces me voy al cielo por mis obras porque no soy pecadora, no me llames pecadora, yo no necesito tu mensaje de Cristo, le estás haciendo mentiroso a Dios, según Juan 1:9-10, porque todos somos pecados. Así que, ¿qué es lo que manda Dios? Cristo, ¿por quién vino? Por quien reconoce que es pecador. Así que reconoce tu pecado. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Primero, según Hechos 3:19, arrepiéntete y conviértete. Porque el arrepentimiento no es algo de emoción, no es una sensación de culpabilidad. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué engañé a mi esposa hoy? ¿Por qué dejé a mis hijos? El arrepentimiento es un cambio de camino. Dice, arrepiéntete y conviértete para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así es. No solamente es el tema de creer en el Señor, sino también de vivir conforme a su Espíritu. En Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Es decir, que no solamente basta, porque hay muchos autores y filósofos, historiadores que creen en Jesús de una forma cultural, que saben que existe Jesús y que incluso la historia se divide en un antes de Cristo y después de Cristo. Esto no es suficiente, ¿por qué? Porque según lo que nos enseña la palabra, también los demonios creen en Jesús y también pueden tentarlo incluso con la misma Biblia, porque cuando Satanás se apareció a Jesús en el desierto, le decía, escrito está que vendrán tus ángeles a cuidarte. Ciertamente el diablo conoce la Biblia, pero no solamente es cuestión de creer que Jesús existió, sino también de saber el sacrificio que hizo a través de su sangre preciosa para librarnos de esa condena a la que todos estábamos destinados. Y como bien dice Carmen, ciertamente Dios amó al mundo, porque la Biblia lo dice así.
Dios amó al mundo, pero Dios será el Señor de todo aquel que confiese su pecado, se arrepienta, que arrepentirse es cambiar totalmente de mente, de mente, es decir, que la mente de Cristo prevalezca sobre nosotros, que tenemos los que hemos nacido de nuevo el privilegio de tener, dice, la mente de Cristo. Pero hay que seguir buscándolo día a día, porque nuestra meta es llegar a ser a la estatura de Cristo hasta que el Señor nos llame ya a la patria eterna. Pero mientras estamos acá y hemos nacido de nuevo, no quiere decir tampoco, como Carmen bien dijo, oh, Jesucristo ya me salvó en la cruz y ya no necesito hacer más nada. Al contrario, Pablo hablaba de esto como la carrera de la fe. Una carrera significa que vas a tener caídas, que te vas a levantar, que vas a seguir perseverando, porque el mismo Jesucristo dijo, el que persevera hasta el fin será salvo. Amén. Así que no solamente es el hecho de, oh, qué maravilloso y un privilegio nacer de nuevo, recibir al Señor Jesucristo, arrepentirse, confesar su pecado, pero es un caminar diario con el Señor en una relación, no en una religión, en una relación en donde hablamos cada día, nos dirigimos al Padre por medio del único intercesor, que es Jesucristo, el que pagó el precio por nuestros pecados. Así es, amigos, nos vamos a ir a una breve pausa para continuar con este programa, La Justicia de Dios y la Justicia del Mundo. Regresamos. Estamos presentando No Negociable. Continuamos con No Negociable. Continuamos con No Negociable. Así es, regresamos a tu programa No Negociable. El día de hoy el tema es la justicia de Dios y la justicia del mundo. Y quería comenzar esta segunda parte recordando, digamos, esta imagen, ¿no?, de la dama de la justicia, ¿no? Aquella dama que está vendada a los ojos y está con una balanza, ¿no? ¿Y qué representa pues esta imagen, ¿no? Representa la igualdad, imparcialidad, ¿no? Pero digamos en la vida cotidiana, en la vida diaria, ¿realmente somos justos? ¿Qué dice la Biblia sobre la justicia, por ejemplo, ¿no? En la vida práctica. ¿Qué cosa nos enseñó Jesús sobre la justicia? ¿Existe realmente justicia social? ¿No? ¿Cómo debemos actuar nosotros como cristianos frente a una injusticia, ¿no? Y para esto, estos versículos que vamos a leer a continuación son claves. Por ejemplo, Mateo 23 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque diezmáis. Con fuerza. No, es que hay que hacer la precisión. Con el denuedo. con las del dedito, ¿no? De no negociable. Sí, dice porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿No? Y es que realmente no podemos hacer todas las cosas. Justo ayer compartí en mi casa, ¿no? Primera de Corintios 7, y decía, ¿no? Hablaban sobre el tema de ser circuncidados o no ser circuncidados, ¿no? Y Pablo decía, no interesa la condición, lo que importa es cumplir el mandamiento, cumplir la palabra de Dios. O sea, no importa la condición, digamos, para ese entonces los judíos establecían pues que todos debían ser circuncidados. Pero en realidad es lo que importa y lo que interesa más es cumplir la palabra. Y dentro de cumplir la palabra está justamente hacer la justicia. Y acá dice, y has dejado de hacer lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. En la misericordia. Y en ¿no? la misericordia, así fe. es. Proverbios 21:3 dice, hacer justicia y juicio es a Jehová, más agradable que sacrificio. Zacarías 7:9 dice, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y claro, ¿no? Es hacer justicia conforme a la verdad. Y en todos casi estos versículos se repite la palabra misericordia. Sí. Porque se juzga justo juicio también en misericordia. Porque debiéndolo, por ejemplo, debiendo recibir nosotros lo que debíamos recibir, no lo hemos recibido. Así es. Y es justamente por misericordia y por gracia también de Dios que nos enseña a nosotros también a hacer justicia con otros, ¿no? Sí, Así es, la palabra en Juan 1:12-13, también para concatenar con lo que dice mi hermana, mi amiga Paola y Carmencita, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si retrocedemos en este mismo pasaje de Juan, está hablando del verbo de Dios. En otras traducciones dice la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Aquel que ya vivía con el Padre y que por medio de él se hicieron todas las cosas. Esa palabra de Dios, el verbo de Dios, es Jesucristo, que vino a este mundo como uno de nosotros para poder reconciliarnos con su Padre. Entonces ahí dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, nuestro Señor, el verbo de Dios, porque nadie ha visto al Padre. El camino al Padre es Jesucristo. Cuando le pregunto a uno de sus discípulos, pero muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué es lo que Jesús dice? Tanto tiempo caminando con ustedes y no sabes quién soy. Él es el camino al Padre. Por medio de Jesús podemos conocer a nuestro Dios creador y tener esa potestad de ser hechos hijos de Dios, que no somos engendrados de carne y sangre, que somos engendrados o somos de la voluntad del mismo Dios y por la voluntad de Dios sus hijos. Así es, hay que hacer esta precisión porque en verdad el mundo piensa que todos somos hijos de Dios, no todos somos creación de Dios. Y quiero ser enfática. Solo son hijos de Dios los que le recibieron, como acaba de decir Isabel. Los que han recibido a Jesucristo, se han arrepentido de sus pecados, han cambiado su camino y han sometido su vida al señorío de Cristo. Y sobre lo que decía Paola de los fariseos, ¿por qué es tan importante la misericordia? Porque hay muchas personas que pueden cumplir toda la ley, o sea, no toda la ley, pero pueden hacer todo correcto en su vida, incluso creyentes, siendo convertidos, hijos de Dios, y hacemos todo en nuestra vida correcto, ¿no? O sea, no voy a fiestas, no tomo, no bailo pegado, o sea, no hago nada de lo que esté incorrecto y que Dios me diga que no haga, pero miro por encima del hombro al otro hermano o a la otra hermana que realmente tiene otras debilidades y que cae, yo estoy siendo un fariseo, estoy siendo orgullosa, porque no me doy cuenta que mis pensamientos de orgullo
son más terribles incluso que el pecado de los otros, porque yo misma sigo siendo pecadora y fui salvada por Cristo Jesús. Y bueno, en 2 Corintios 5, 17, 21 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y eso se muestra en los frutos. Cuando una persona se convierte, no es una persona que va a la iglesia, a la misa, al culto, los domingos, a veces participa en algunos grupos pequeños, sino se convierte en una nueva criatura. Ustedes ya no ven a la persona de antes. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, porque todo esto es gracia de Dios. Entonces nosotros tenemos que dar fruto de arrepentimiento, y sobre este tema es importante porque nosotros como creyentes hemos sido llamados a ser agentes de justicia en el mundo, ¿no? Así. Sí, claro, somos agentes de justicia, como siendo sal y luz aquí en la tierra. Hemos sido llamados para eso, ¿no? Defensores de la justicia. Y por eso que a veces, no, por lo menos a mí me preguntan, ¿no? Me dicen: pero Paola, tú no tienes hijos, ¿a qué hijos defiendes tú? Me dice: sí, a ti tú debes estar viviendo tu vida tranquila, yéndote de viaje, ¿qué haces ahí peleándote? ¿Qué haces en las redes sociales? ¿Qué haces trabajando allí donde estás trabajando? Tú bien podrías estar en otra entidad, ¿o por qué renunciaste a tu trabajo? Y es que en realidad a veces no, claro, una persona que y con el perdón y con mucho cariño, digamos, que no ha conocido a Dios, que, digamos, no ha entendido el llamado, el propósito de vida que tiene. En mi caso, yo sí he entendido cuál es el propósito de vida, ¿no? El llamado que Dios me ha dado. Y en este caso, con el trabajo que estamos realizando, estamos haciendo justicia, estamos siendo sal y luz para defender lo justo, principios y valores, para defender la vida, la familia, ¿no? La unidad familiar, implementar proyectos de ley a través de este poder importante que es el legislativo. Entonces somos instrumentos, somos agentes de cambio, agentes de justicia para hacer justicia, ¿no? Y dice, ¿cómo ser justos en la casa, el trabajo? Dice la política. Por ejemplo, tenemos Amós 5:24, dice: pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Cómo es el río, Carmencita? ¿Cómo fluye el río? ¿De qué forma? Hacia un solo lado, ¿no? Hacia un solo lado, ¿no? Y es impetuoso a veces, ¿no? Digamos, así, de esa forma debe fluir la justicia. No puede haber nada que lo obstruya, no debe haber agentes que más bien paren la justicia. Y estamos viendo en la actualidad instituciones que deberían administrar justicia, como el Ministerio Público, y no están haciendo justicia, más bien están siendo esas piedras que está haciendo que obstruya el caudal natural. Lo que están haciendo es reencauzando de una forma humanamente y no trayendo alegría y paz, sosiego a esta nuestra nación. Por eso que estamos viviendo la corrupción que estamos viviendo. Y esto es un tema triste porque tenemos muchos presidentes que están encarcelados, cuyas esposas están fuera del país, y son años de años que estamos viviendo en corrupción, y nosotros estamos escuchando el clamor de la población por justicia, ¿no? Y por eso tú que nos estás escuchando el día de hoy, tú donde estés, hemos sido llamados a ser agentes de justicia, con tus dones, con los talentos que Dios te ha dado, donde te encuentres, ¿no? Puedas tú desarrollarlo, servir al Señor en donde estés, así sea un mercado, así sea no sé, La Parada, Gamarra, cualquier centro comercial. Si eres con tu profesión, estamos llamados a ser esos agentes que cambien, agentes de sal y luz, ¿no? Por ejemplo, 2 de Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y por eso que la labor de la iglesia es importante, y la iglesia es atacada justamente por eso, porque es la iglesia que son los brazos extendidos de Dios, haciendo justicia, visitando a los ancianos, visitando a los albergues. Son, digamos, instituciones que más bien deberían ser aliadas, que el Estado debería ver como agentes aliados
para abordar a estas poblaciones vulnerables, pero más bien vemos una persecución. Vemos cómo se cierran iglesias, no solamente aquí, ¿no? Atacándose la libertad religiosa, ¿no? Así es, así es. Qué importante toda la labor social de la que habla Paola, de ser esos agentes en el mundo, la luz y sal, los que llevan este ministerio de la reconciliación, porque justamente Carmen leía en 2 de Corintios 5:17, y voy a continuar con el verso 18, donde dice, aparte de algún modo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, hay un ministerio que trasciende incluso más allá de lo que podamos hacer acá en esta vida, de repente con una vida cotidiana, nuestra profesión, nuestra maternidad, etcétera, etcétera, que también lo hacemos todo para la gloria de Dios, porque la palabra dice, haciendo todo como para el Señor, porque a Él servimos. Entonces, sea que desempeñemos nuestra labor, como bien dijo Paola, si somos comerciantes, somos profesionales, somos maestros, somos mamás, todo lo que hacemos lo hagamos para la gloria de Dios, como estos agentes del ministerio de la reconciliación, contribuyendo con este mensaje de salvación, estas buenas nuevas, porque Cristo nos dio un gran encargo, se lo dio a sus discípulos, pero también nosotros continuamos en ese discipulado. Vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces, qué importante poder saber esto, y también acerca de lo que Dios habla del mandamiento más importante, que cuál es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y es precisamente el enfoque que debemos darle a esta Semana Santa todos los días de nuestra vida en realidad, pero aprovechando esta fecha especial, recordar que fue el mismo Jesucristo el que dijo que este es el mandamiento más grande de la ley: amar Amén. al Señor con todo nuestro corazón, y seguido de eso, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque Así el es. que ama ha cumplido la ley. El que ama no roba, no mata, no desea el mal a su prójimo, no hace malas leyes que van en perjuicio de la vida de los más vulnerables, y es importante por eso tener autoridades que teman a Dios. La palabra también dice que es dichosa la nación cuyo gobernante teme al Señor. Entonces es importante orar por nuestro país, que el Perú sea para Cristo, que realmente podamos ser esa luz y sal en nuestro entorno, pero también si estamos participando en el activismo o en la política, llevar ese ministerio de la reconciliación también a ese campo. No por ser políticos dejamos de ser cristianos. El cristiano es cristiano todo el tiempo. Sí, Amén. así es. Además que nosotros servimos en primer lugar evangelizando, y también con los propósitos que Dios ha puesto en nuestras vidas, como decía Paulita, Isabelita, primero siendo madres. No es más importante ser profesional, gerente de una empresa o siendo presidente del país, que ser una madre y evangelizar 2 futuras vidas para Cristo o 3 futuras vidas para Cristo en tu casa. Entonces, si tú eres mamá, tú eres un agente de reconciliación con Cristo Jesús de tus hijos. Si tú eres una mamá creyente, tu testimonio va a hacer que ellos busquen a Dios en algún momento o no lo busquen, porque van a ver cómo tú actúas frente a Dios o frente a las circunstancias. Si tú actúas como una madre creyente de verdad, con un corazón convertido, y no si solo hablas de la Biblia una y otra vez, porque justamente, como dijo Isabelita, el amor es el mandamiento principal. ¿Por qué el amor a Dios es tan importante? Que Dios es un Dios egocentrista que quiere que todo el mundo lo ame. En Efesios 2, 4, 5 dice, amarás al Señor con todo tu corazón, dice, porque Él nos amó primero. Dios nos amó primero, no lo amamos nosotros primero. Cuando en Efesios 2, 4, 5 dice, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, yo estaba en un hueco, totalmente enlodado, y de repente viene Cristo limpio, blanco, con mantos blancos, y me saca del lodo. Yo no busco a Cristo, Él me busca a mí por su gracia. Entonces, todo se concentra en el amor de Dios. Y también que dice Juan 4, 21, 23 al 24.
¿quién es el que muestra que ama a Dios? Porque todo el mundo en verdad en una iglesia puede decir qué lindo, cantan alabanzas y cuánto amo a Dios y somos muy sensibles las mujeres, pero en Juan dice bien claro, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cómo mostramos amor a Dios? Guardando sus mandamientos, pero no siendo orgullosos como los fariseos por guardarlos, ni mirando a los demás por encima del hombro, a los que tienen mayores luchas que nosotros. Y el que me ama será amado por mi Padre, dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. La Biblia es la palabra de Dios, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Se imaginan? Y el que no guarda mi palabra, y la palabra, y el que no me ama, es el que no guarda mi palabra. Los que no queremos en este mundo y en este país guardar la palabra de Dios, que es la Biblia, y establecer nuestro ordenamiento jurídico en función a los principios que Dios, el Creador, ha establecido, no amamos a Dios. Y bueno, somos libres de elegir, pero realmente tenemos un fin. Y sabemos que después de esta vida hay solo dos opciones, la vida eterna, para vida, para cielo o para condenación. Todos vamos a vivir una vida eterna después de esta, pero una para condenación o la otra para salvación. Entonces es muy importante que reflexionemos sobre esto, porque nuestra labor como cristianos es evangelizar cuando somos madres, primero en nuestra casa, a nuestros hijos, cuando somos profesionales y quizá todavía no tenemos a los hijos en la casa, quizá en el trabajo y en diferentes lugares, ¿no? Con nuestro esposo, con nuestro comportamiento, pero sobre todas las cosas, nosotros tenemos que mostrar amor a los demás, para que los demás puedan ver en nosotros a Cristo Jesús vivo y no solamente palabras, ¿no? Así es, y en relación al tema, por ejemplo, que un punto que sí quería tocar sobre el tema de justicia, lo que no queremos es, haciendo recordar a todos ustedes con todos estos textos bíblicos, es que neguemos la justicia, por ejemplo, como un derecho, ¿no? Porque a veces se ha enseñado, ¿no?, el amor, la misericordia, ¿no?, dar la otra mejilla, pero respecto al tema, por ejemplo, de poder recurrir, de poder demandar, de poder denunciar, está dentro de tu derecho, querido amigo que tú nos estás escuchando. No significa que puedas decir, no, dar la mejilla, voltear y dar la otra, no. Si alguien te voltea en la mejilla, voltear, ya me hice un poco de bola. La derecha o la izquierda. No, claro. ¿No? Pero el tema pasa en que no significa que te dejes maltratar. Así es, no significa que pueda yo renunciar al derecho que yo tengo de recurrir ante la administración pública, ante la administración de justicia y demandar si es que estoy siendo vejada, si es que estoy siendo vulnerado en mis derechos, ¿no? Ese es un tema muy aparte. Lo que estamos enseñando el día de hoy, compartiendo con ustedes, es el tema que esta justicia divina, que este atributo del Señor ha sido delegado en primer lugar a las autoridades civiles, pero también para que la podamos realizar nosotros como agentes de cambio, como hijos de Dios, a favor de la sociedad en el lugar que nos encontremos, ¿no? Es importante que podamos llevarnos este mensaje importante sobre el tema de la justicia. Y es una justicia real, es una justicia veraz, es una justicia imparcial, ¿no? Y es una justicia sobre todo que en algunos casos trae corrección, y eso es bueno también, porque la palabra dice que el que ama corrige. Así es, Dios es bueno, ¿no? Ama y corrige. Yo quisiera acotar algo último, porque sé que ya estamos en los últimos minutos del programa, y no solamente vamos a ocuparnos de nosotros, sino también, como dijo Carmen, de nuestros hijos, porque ellos son la generación que será luz y sal de aquí en un futuro, o ahora mismo en sus colegios. Deuteronomio 6:4-9 nos dice que escucha Israel, el Señor es nuestro único Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, como ya lo habíamos dicho. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y te levantes. Es decir,
hay que tener esta palabra presente en nuestras vidas y también transmitirle nuestra fe a nuestros hijos, que es el mejor legado que les podemos dejar. Así es, y yo voy a quizá concluir ya, Sí. Resumiendo lo que hemos querido decir aquí. Ahora que estamos viendo tanta injusticia en este país, hemos querido resumir y comparar la justicia de Dios, que es permanente desde el inicio de los siglos hasta el día de hoy, y las diferentes teorías de justicia que ha tenido el mundo y que siguen cambiando y seguirán cambiando, que es permeable de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a los intereses, ¿no? Y además hemos querido reflexionar qué se celebra esta semana. Esta semana se celebra la justicia de Dios. La justicia de Dios que fue cargada sobre la cruz de Cristo. Se celebra que Dios es justo, no solo es amor y es misericordioso, también es justo y cumplió en Cristo lo que todos debíamos haber sufrido. La muerte en la cruz la debió haber sufrido tú, yo y todos nosotros, pero Dios cargó toda esa muerte en Cristo. Y por eso a los que nos ven, que no son creyentes, los llamamos en nombre de Cristo Jesús al arrepentimiento, en esa semana que reflexionen, que cambien su vida, que entreguen su vida a Cristo, al señorío de Cristo, y que a partir de ahí sigan hacia adelante, como dijo Isabelita, la carrera de la fe hasta el final y sean perseverantes. Y a los que sí son creyentes y que asisten a alguna iglesia, como dijo Paulita, en verdad estamos todos llamados a ser involucrados. Cuando hacemos marchas pro vida, cuando hacemos marchas en contra del aborto, cuando hacemos marchas en contra de leyes que van contra lo que Dios está pidiendo, salvar vidas, no sale toda la iglesia a marchar. Solamente sale una parte, solamente sale alguna congregación. Y no son muchos los que se animan porque piensan que este es un tema político, este es un tema en el que yo no me tengo que meter. Y no es así, porque Dios lo dice en su palabra. Nos ha llamado a todos los miembros de su iglesia, que es una sola, a participar en esto, en estas marchas. Yo sí les pido, por favor, que reflexionen sobre eso y nos despedimos esperando que pasen un buen fin de semana de reflexión. Gracias. Gracias, amigos. Hemos presentado No negociable.